¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa Rompiendo Cadenas, que sale en simultáneo por la plataforma del Movimiento Marateguista y de la Izquierda Diario Perú. Hoy nos acompaña un invitado muy especial, de nuestro hermano país de Bolivia. Estamos con Javo Ferreira. Él es fundador de la Liga Obrera Revolucionaria en Bolivia. Es autor del libro Comunidad, Indigenismo y Marxismo, que es muy bueno. Y ya sugiero a todos los compañeros leerlo porque está muy interesante y explica el contexto en el cual se dan las luchas en la zona de Bolivia, que tiene mucha relación con la zona peruana, y es también parte del consejo editorial de la Izquierda Diario Bolivia. Bienvenido, Javo. Buen día, Ricardo. Un saludo a toda la audiencia, a las compañeras y compañeros de Rompiendo Cadenas. Y bueno, hoy aprovecharemos a conversar un poco sobre la historia de las internacionales, ¿no? Sí, sí, justo, el tema que nos convoca hoy es la historia de las internacionales, que han jugado un papel muy crucial y decisivo en la lucha de clases, en parte de la historia. Ahora, te consulto, Javo, ¿cuál fue el propósito de las internacionales y cuántas de ellas existieron? Bien, creo que es un tema interesante pensando en el que estamos en el mes de octubre, ¿no? Y se conmemora un aniversario más de la Revolución Rusa de octubre o noviembre, depende de qué calendario se use, de 1917. En ese sentido, un papel fundamental de la lucha de la clase obrera por el socialismo contra la sociedad capitalista lo va a cumplir en el caso ruso que nos ocupa el partido bolchevique, ¿no? Sin embargo, el partido bolchevique ruso era parte o constituía parte de una tradición mucho más amplia y más larga que se remonta a los esfuerzos de las organizaciones sindicales, sociales, etcétera, por transformar o por, digamos, por otorgar a la clase obrera una calidad de sujeto político independiente, ¿no? Es decir, ese esfuerzo por transformar a la clase obrera en sujeto político independiente se va a materializar con el surgimiento de la Asociación Internacional de los Trabajadores en 1866, con la primera internacional, ¿no? Es decir, lo que se conoce como la primera internacional. En ese marco, en la historia tenemos, digamos, 4 internacionales, ¿no? En la que cada una intentó o se planteó la satisfacción, el cumplimiento de determinados objetivos históricos sociales, ¿no? Es decir, la primera internacional, podríamos decir que se trazó los objetivos de convertir a la clase obrera en un sujeto político independiente. Y esta construcción de la clase obrera como un sujeto político independiente va a tener una naturaleza desde sus inicios mismos de carácter internacional, ¿no? Es decir, esa transformación de la clase obrera en un sujeto político independiente se va a caracterizar por su internacionalismo, ¿no? Es decir, entonces hay 2 ideas que van a recorrer tanto la primera, la segunda, la tercera y la cuarta internacional, 2 ideas que como una columna vertebral le dan continuidad a la lucha de la clase obrera y que es la lucha por la independencia política de las trabajadoras y de Javo, los trabajadores. Javo, te interrumpo ahí. ¿Cuál fue el Dime, papel dime. que jugó Marx y Engels en la formación de la primera internacional? Ahí, ahí. Bien, bueno, va a ser decisivo, ¿no? Es decir, el papel de Marx y Engels ya se venía expresando incluso en las luchas que se daban con la Liga de los Comunistas y la elaboración del Manifiesto Comunista, que era en ese momento y aún hoy lo sigue siendo el documento que permite pensar a los trabajadores, a las trabajadoras, como un sujeto político verdaderamente independiente, ¿no? Independiente de las fuerzas burguesas, de los resabios de las fuerzas feudales, es decir, independiente
de las herramientas, de las instituciones, de la política de las clases dominantes. Y en ese marco empezar a construir y a poner en pie una estrategia, un programa y una política absolutamente independiente desde los trabajadores y buscando movilizar a los trabajadores con una ambición de construcción de hegemonía del conjunto de todo el pueblo, ¿no? Es decir, con la Alianza Obrera Campesina, con sectores populares, etcétera. Entonces, el papel de Marx y Engels va a ser decisivo. El documento, el manifiesto comunista, va a ser un documento central y aún hoy lo sigue siendo. Y con esto, un agregado más, Ricardo, fundamentalmente superior después de la experiencia de la Comuna de París en 1871, ¿no? Es Eso decir, te quería consultar, ¿no? Porque dime, dime. la prueba de fuego fue la Comuna de Claro. París. Y también cuyo balance fue determinante también, ¿no? En lo que vendría después. A ver, coméntanos, Javo, por favor. Exacto, la Comuna de París podemos decir que es la primera revolución obrera en la historia, logró sobrevivir aproximadamente 3 meses, rodeada de los ejércitos prusianos, de los ejércitos de la oligarquía francesa, y poner en marcha una primer gran experiencia de democratización de la sociedad, una primer gran experiencia en la que los trabajadores y las trabajadoras, que normalmente son objeto de explotación, objeto del capital, de pronto se transforman en sujetos de su propia historia, ¿no? Y entonces la Comuna de París le dejó al movimiento obrero y al movimiento comunista internacional una serie de lecciones programáticas de enorme importancia que hoy tienen una absoluta validez. Por ejemplo, la lucha porque todo funcionario judicial, estatal, etcétera, gane lo mismo que un maestro o un obrero fabril calificado, la revocabilidad de los funcionarios, el mandato imperativo de los dirigentes por parte de sus bases, es decir, una serie de medidas que superaron y superan hoy con creces los límites de la estrecha y limitada democracia burguesa con la que vivimos hoy, ¿no? Democracias burguesas crecientemente degradadas, como lo vemos en Perú con Dina Boluarte, ¿no? Claro, sí. Entonces fue efectivamente, como tú dices, ¿no? Todas las experiencias que sirvieron de la Comuna de París, en las cuales todo se decidía vía asambleas. No había alguien que estaba por encima. Y simplemente era el portavoz de lo que decían la comuna. O sea, fue de hecho ya el germen de poder que sirvió para que posteriormente Marx escribiera en su texto La Guerra Civil en Francia una especie de balance. Ahora, ¿cómo? Ahí una idea que me cortaste, pero que está asociado a lo que planteaste recién. Evidentemente Marx realiza una especie de balance, un balance de lo sucedido en la Comuna, pero también las conclusiones de la experiencia de la Primera Internacional y de la Comuna de París se materializan en la edición posterior del Manifiesto Comunista, ¿no? Es decir, en la edición posterior a la Comuna de París del Manifiesto Comunista, Marx y Engels hacen una incorporación, un agregado muy importante al manifiesto que plantea que el Estado burgués no puede ser reformado o que no puede ser tomado por la clase obrera para sus propios fines, sino que la gran conclusión es que el Estado burgués, el Estado que garantiza los intereses capitalistas, merece ser destruido, debe ser destruido y reemplazado por un Estado de nuevo tipo, un Estado surgido de la autoorganización de las trabajadoras, de los trabajadores, del pueblo movilizado, para establecer una democracia 10.000 veces, 1.000.000 de veces superior a la estrecha democracia burguesa. Entonces, esa conclusión es sumamente importante que aparece ya
en las ediciones posteriores del Manifiesto Comunista, luego de la Comuna de París. Ojo que estas lecciones han sido abandonadas por un espectro importante del movimiento marxista, es decir, que se han abocado a la tarea de intentar humanizar el capitalismo, reformar el capitalismo, como lo vemos con los progresismos latinoamericanos, por ejemplo, que ha recorrido Latinoamérica en la última década, ¿no? Entonces, creo que esa es una lección que tiene una enorme actualidad y que nosotros, los que buscamos profundizar la lucha por el socialismo, por el poder de los de abajo, y reorganizar la economía en función de las necesidades sociales, necesitamos rescatar para afilar nuestras herramientas de lucha, tanto estratégicas como programáticas, el día de hoy, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, más bien ya son contundentes, que es imposible, es una utopía creer que este Estado burgués se va a humanizar, se va a hacer bueno. O sea, la Comuna de París es una experiencia aleccionadora, muy. Ahora, eso fue, bueno, con respecto a la hora. El balance, entonces, bueno, la Comuna de París remece todo, ¿no? Y hace que habían muchas corrientes que formaban parte de la Primera Internacional que también hacen algunos balances, pero la Primera Internacional se va decantando y da origen a la Segunda. Coméntanos, por favor. Sí, evidentemente la experiencia de la Comuna es derrotada, se produce una matanza espantosa, estamos hablando de más de 30.000 comuneros asesinados en una semana en París, ¿no? O sea, fue una derrota tremenda de la clase obrera, pero que dejó importantes lecciones. Una de esas lecciones que va a llevar a la, digamos, podríamos decir, a la primer ruptura en el movimiento obrero internacional, que es la separación entre los marxistas, el socialismo científico, y el anarquismo, ¿no? Es decir, encabezado por Bakunin. Y la gran lección que deja la Comuna de París es que para poder triunfar no era suficiente mantenerse desarrollando la Comuna, sino que era necesario extender la experiencia de la Comuna a todo el territorio francés. Y eso implicaba, por un lado, la organización de las fuerzas dispuestas a combatir y a generalizar la experiencia de la Comuna de París en toda Francia. Eso implicaba ya, ¿sí?, la construcción de un nuevo Estado, un Estado de las grandes mayorías, cuestión que era brutalmente rechazada por el anarquismo. El segundo elemento que Marx resalta en su balance es el papel del Banco de Francia, ¿no? Es decir, que lamentablemente los comuneros no tocaron ese Banco de Francia y el oro de Francia, que hubiera sido central para poder extender la experiencia de la Comuna de París, para poder armar a los comuneros, y en ese marco implicaba, volvemos a la conclusión anterior, la necesidad de un nuevo tipo de Estado, de organización social, que facilitara la lucha contra la burguesía en todo el territorio francés y más en general en todo el territorio europeo. Es decir, la Comuna es derrotada, pero deja dos lecciones de suma importancia que luego van a ser recuperadas, podemos decir, con la fundación de la Segunda Internacional en 1893, ¿no? Es decir, una recuperación programática, estratégica y política de lo más avanzado de las lecciones revolucionarias que va a dejar la Comuna de París para dar el siguiente paso, que es la construcción de la Segunda Internacional, ¿no? Sí, ahora, la Segunda Internacional, efectivamente, también tiene sus pruebas de fuego. ¿Cuál fue la prueba de fuego de la Segunda Internacional y coméntanos el episodio, pues, de la ruptura, por favor, Javo?
Sí, previamente, sí, señalar que si la Primera Internacional había tenido como un objetivo histórico-social la transformación de la clase obrera en un sujeto político independiente, la Segunda Internacional se va a trazar los objetivos de obtener las conquistas y los derechos mínimos, tanto económicos como políticos, de manera tal de facilitar y mejorar las condiciones de los trabajadores en la lucha por el socialismo. Estamos hablando que entre las conquistas y derechos económicos que se trazó la Segunda Internacional estaba indudablemente la reducción de la jornada laboral. En ese tiempo eran las 8 horas de trabajo, era la lucha por el salario mínimo, por las condiciones mínimas de vida de la clase trabajadora, y por otro lado era la lucha por los derechos democráticos. No podemos olvidar que en gran parte de Europa, pese al triunfo de la Revolución Francesa y sus eslóganes de igualdad, fraternidad y libertad, los trabajadores y las trabajadoras no tenían derecho al voto, es decir, estábamos en presencia de un derecho al voto calificado en función de la propiedad, en función de saber leer o escribir. Entonces la clase obrera tenía que arrancarle a la burguesía estos mínimos derechos políticos. Entonces, evidentemente la Segunda Internacional se traza estos objetivos, pero al trazarse estos objetivos se va produciendo un proceso también de burocratización de las organizaciones obreras que empiezan a desarrollar concepciones al interior de la Segunda Internacional de posibles vías evolutivas, pacíficas, y en el marco de la democracia liberal, de la democracia burguesa, como una vía al socialismo. Entonces, este proceso de adaptación va a tener, como señalaba Ricardo, un momento de crisis tremenda el 4 de agosto de 1914. 4 de agosto de 1914, a los inicios de la Primera Guerra Mundial, y luego de varios intentos fracasados por parte de la burguesía alemana de obtener la aprobación parlamentaria para la guerra, finalmente la socialdemocracia, es decir, el partido más importante de la Segunda Internacional, la socialdemocracia alemana, terminó aprobando el 4 de agosto del 14 esos créditos de guerra y abriendo las compuertas para la gran carnicería mundial, donde los obreros alemanes se van a matar con los obreros franceses, con los obreros ingleses, con los trabajadores rusos, etcétera, etcétera. Entonces, estamos hablando de que en ese momento la socialdemocracia alemana rompe con un principio que era central, traído desde la Primera Internacional, que es la lucha por la independencia política de la clase obrera, y concepto que está estrecha y absolutamente ligado, orgánicamente ligado, a la idea del internacionalismo proletario, del internacionalismo de los trabajadores. El 4 de agosto se rompe esa tradición, con la excepción de un solo voto, que va a ser de Leo Jogiches, o más conocido como Karl Liebknecht, que era en ese momento el compañero de Rosa Luxemburgo, dos grandes revolucionarios internacionalistas que rechazaron la enorme traición que estaba cometiendo la socialdemocracia alemana y la Segunda Internacional, y plantearon a partir de ese momento la necesidad de pelear por una nueva internacional, por unir los hilos de continuidad del internacionalismo proletario y de la independencia política, ¿no? Entonces, la gran crisis que va a tener la Segunda Internacional y el movimiento obrero mundial va a producirse el 4 de agosto del 14, donde lamentablemente las organizaciones que trabajosamente y a lo largo de un trabajo y una experiencia de décadas de organización sindical, política, etcétera, del movimiento obrero, se va a revelar como un trabajo tirado al agua, podríamos decir, un esfuerzo infructuoso. ¿Por qué? Porque esas organizaciones, enormes organizaciones que la clase obrera trabajosamente había puesto en pie, en el momento decisivo que tenían que mostrar
¿no? Una voluntad socialista y revolucionaria, terminan convirtiéndose en un peso muerto sobre las espaldas de la clase obrera, obligando y empujando a los internacionalistas a reiniciar ese trabajo de construcción, trabajo que se va a materializar luego de la Revolución Rusa en la construcción de la Tercera Internacional en enero de 1919 o marzo de Sí, 1919. perdón, Jao, interrumpir en el aspecto de que también hubieron otras declaraciones, ¿no? Bueno, en este caso, bueno, en un no tan joven Lenin que desde una sección de minoría planteaba, ¿no? Reivindicando las tesis fundamentales del marxismo, que la clase obrera, los trabajadores, los oprimidos no tenemos nacionalidad. Nosotros Exacto. reivindicamos el internacionalismo, ¿correcto? Y fue en base a esas ideas las que empiezan a hacer unidad con este sector de izquierda dentro de la Segunda Internacional. Ahora, Jau, ya te consulto, ¿qué papel? Ya, estábamos hablando ya de 1914, pero posteriormente, en el 17, se produce un evento, un evento de carácter que rompe todos los esquemas. Fue inicialmente la Revolución de Febrero y posteriormente la Revolución de Octubre. ¿Ya? ¿Qué papel juega la Revolución rusa en la formación de la Tercera Internacional, Javo? Evidentemente el Partido Comunista Ruso, en ese momento aún con la denominación de Partido Bolchevique, encabezado por Lenin y Trotsky. Trotsky se había sumado en el mes de agosto, el 29 de agosto del 17, al Partido Bolchevique, siendo elegido miembro de su comité central. Van a desplegar una política entre febrero y octubre basada en la independencia política de los trabajadores, ¿no? Es decir, estamos hablando de que Lenin, al llegar a Rusia luego de la Revolución de Febrero, en que abdica el zar, Lenin plantea sus conocidísimas tesis de abril, un documento sencillo, pequeño, pero en el cual se rechaza la posibilidad de colaboración con el gobierno provisional burgués que había surgido luego de la Revolución de Febrero del 17 y plantea con claridad meridiana la lucha por el poder obrero y campesino expresado en la consigna todo el poder a los soviets, ¿no? Estas tesis de abril van a tener una importancia radical porque si bien en el partido bolchevique existía un ala con tendencias colaboracionistas encabezada por Stalin, Bujarin, etcétera, la llegada de Lenin a Petrogrado en abril del 17 cambia radicalmente la ubicación del partido bolchevique y establece un horizonte socialista y revolucionario para la revolución rusa, ¿no? Horizonte que se va a materializar con la conquista del poder ya en octubre del 17. Sin embargo, si me permites, Ricardo, este papel que cumplió el partido bolchevique de Lenin y Trotsky entre abril y octubre del 17 va a ser precedido precisamente por una lucha a dentelladas, una lucha feroz contra las tendencias conciliadoras y colaboracionistas que habían provocado el colapso de la Segunda Internacional. En ese marco, entre los años 15 y 16, se van a producir dos conferencias muy importantes, que es la conferencia de Kiental y la conferencia de Zimmerwald, en dos pueblitos en Suiza, en el que un puñado de revolucionarios internacionalistas que se habían negado a aceptar la traición de la Segunda Internacional se reunieron para restablecer la continuidad de un hilo revolucionario que después va a cristalizar con la fundación de la Tercera Internacional o la Internacional Comunista, como se conoció, la Comintern, en el año 1919. Hay que recalcar, Ricardo, que esta fundación de la Tercera Internacional, que se plantea como un objetivo histórico-social la lucha
por la Revolución Socialista Internacional, es decir, la primera era convertir a la clase obrera en un sujeto político independiente, la segunda era obtener las conquistas económicas y políticas mínimas que permitieran a la clase obrera pelear en mejores condiciones, y ya la tercera internacional, surgida de las entrañas de la Revolución Rusa, de la Revolución Socialista rusa, se va a plantear como objetivo histórico-social la extensión y la lucha por la Revolución Socialista Internacional. Y esto es sumamente importante porque esta fundación se va a realizar en condiciones sumamente difíciles, Ricardo. Imagínate que la fundación de la Tercera Internacional se realiza en medio de la guerra civil, es decir, las clases dominantes rusas y los diversos imperialismos lanzaron un ataque luego de la Revolución Rusa, un ataque que fue armado por 16 ejércitos imperialistas que invadieron junto a rusos blancos la naciente Rusia obrera revolucionaria, ¿no? Entonces, los delegados tenían que pasar controles fronterizos, trincheras, es decir, implicaba implicaba tener importantes y muy fuertes y profundas convicciones socialistas, ¿no?, para pelear por estos objetivos, para atravesar todas esas fronteras y poder llevar adelante una gran discusión internacional de cómo pelear por el socialismo mundial y contra el capitalismo, ¿no? Es decir, fueron años sumamente difíciles, y esta tercera internacional, por lo menos sus primeros 4 congresos van a ser fundamentales. León Trotsky calificó esos 4 primeros congresos de la Internacional Comunista que se van a producir entre 1919 y 1923 como una escuela de estrategia revolucionaria. Sí, te quiero interrumpir. Sí, muy bien. O sea, tal era la caracterización de la situación revolucionaria que entendieron de que no podía existir un Estado obrero, no podía triunfar si no se expandía la revolución. Por eso un eje fundamental era el internacionalismo revolucionario. Otro elemento fundamental que también quería remarcar es de que a tal énfasis le pusieron interés a la construcción de la internacional que cada año se realizaba un congreso, 19, 20, 21, o sea, como tú has manifestado, o sea, es decir, había o sea, se había depositado todas las carnes en el asador porque entendían de que un proceso como el que vivía Rusia no iba a triunfar si es que esto no se expandía, ¿no? Esa era la posición de Lenin y quienes ayudaron a fundar. Entonces, creo que fue un elemento importante en toda esa pelea. Ahora, Javo, ya estamos en 1900, nos han manifestado, pues, 19, 20, 21, 22, ahora. ¿Cuál es el contexto internacional durante esos años que han influenciado en la tercera internacional? Porque los procesos que se dieron en Alemania no llegaron a tener un buen desenlace. O sea, la revolución quedó, pues, no se llegó a dar, igual en Italia, en Francia. Entonces, ¿cómo influyó en lo que vendría después, Javo, por favor? Ahí, bien, Ricardo, un detallito por ahí, una precisión. No es que Lenin y Trotsky plantearan que la revolución socialista o proletaria no podía triunfar. De hecho, Rusia mostraba que se podía triunfar. Sin embargo, ese triunfo estaba condicionado y acechado por enormes peligros de no extenderse la revolución socialista mundial o internacional, ¿no? Es decir, había una comprensión, ¿no?, del partido bolchevique, de la Tercera Internacional, una comprensión de que la revolución rusa, si no se extendía la revolución internacional, corría el riesgo de degenerar, ¿no?, y posteriormente ser derrotada rápidamente. ¿Qué es lo que sucedió
si uno mira el trayecto histórico de burocratización, de estalinización de la Revolución Rusa, de la transformación de un Estado obrero revolucionario en un Estado obrero degenerado, ¿no? Y el surgimiento de una capa burocrática que, lejos de impulsar el desarrollo de la Revolución Socialista Internacional, como había planteado la Tercera Internacional, empezó a actuar como un dique de contención a los procesos de movilización y a los procesos revolucionarios que se daban en el conjunto de Europa y a nivel internacional, ¿no? Entonces, ¿por qué esto? ¿Por un capricho internacionalista? No, sino que Lenin lo planteaba muy claramente, y Trotsky también, cuando afirmaban que si la revolución socialista no se extendía hacia Europa occidental, lo único que podía distribuirse en la Rusia de esos años era miseria, era pobreza, porque la industria estaba colapsada por la guerra, porque los campos estaban colapsados por la guerra, millones de hombres habían sido reclutados para ir a morir a las barricadas, a las trincheras. Entonces, evidente, en cambio, si la revolución de 1918 en Alemania hubiera triunfado y los consejos obreros se hubieran hecho cargo del poder, otra hubiera sido la historia. ¿Por qué? Porque en vez de repartir miseria, Alemania era el país más avanzado en ese momento, habría habido la posibilidad de distribuir zapatos, alimentos, vestimenta, etcétera. Es decir, aliviando la situación de penuria de las masas y limitando o incluso enfrentando el desarrollo de esas burocracias que van a surgir al interior de las organizaciones obreras, ¿no? Bueno, Trotsky tiene un trabajo muy importante que es La Revolución Traicionada, donde explica todo este proceso de burocratización que se da en la Rusia soviética y podríamos decir, y hay que recomendarlo a nuestros oyentes en este momento, que ese texto, La Revolución Traicionada, podría ser el mejor trabajo o el trabajo más avanzado sobre la teoría del Estado en el siglo XX, ¿no? Es decir, donde se va dando cuenta de este proceso de burocratización, de degeneración del Estado obrero y finalmente su colapso a manos de la misma burocracia stalinista en el año 89, entre los años 89 y 91, donde van a ser estos mismos burócratas quienes van a pasarse con armas y bagajes a las trincheras enemigas, restaurando el capitalismo en toda Europa del Este, ¿no? Se te cortó el micrófono, Ricardo. Ya, perdón, sí, efectivamente, o sea, hubo un cambio, una visión distinta, ¿no? Mientras que en Vía Lenin mataba porque haya un congreso cada año, esto no sucedió cuando él, bueno, ya falleció, ¿no? Él falleció y, por ejemplo, el quinto congreso fue en el año 24. El sexto congreso fue 4 años después, en el 28. Y el séptimo congreso y último ya fue en el 35. Es decir, una continuidad pues distinta, no hubo no una comprensión, ¿no? Un afán, es decir, pues los congresos eran más prolongados, más distantes, no había pues el entendimiento suficiente, ¿no? Suficiente la importancia de esto, ¿no? Y eso creo que contribuyó. Ahora, estamos ya casi llegando a las... Audio. Un detalle, Ricardo, antes de que pasemos, porque evidentemente lo que tú mencionas, el quinto, el sexto congreso, etcétera, evidentemente ya está sufriendo los efectos de ese proceso de burocratización y por lo tanto evidentemente los congresos posteriores, el quinto, sexto y demás, ya no van a estar, no van a tener en el centro
la lucha por la extensión de la revolución socialista, la lucha por la independencia política de la clase obrera, sino que todas sus resoluciones van a empezar a estar armadas, a construirse en función de los intereses de la casta burocrática que administraba el Estado obrero ruso. Y entonces, a partir de esos congresos, no solo que la periodicidad se hace menor, sino que además sus resoluciones van a tener un contenido profundamente ecléctico, contradictorio, y entonces van a dejar de ser una guía al servicio de la revolución socialista. Por ejemplo, el Congreso del 35 que vos mencionas es un congreso en el que, encabezado por Dimitrov, abiertamente ya se propugna la colaboración de clases con la burguesía democrática. Es decir, abiertamente se pisotea ese legado de la primera, de la segunda y de los 4 primeros congresos de la Tercera Internacional, que es la lucha por la independencia política y el internacionalismo proletario. ¿Se entiende? Entonces, en el año 35 se va a formular la táctica, entre comillas, del estalinismo, que es la construcción de frentes populares, es decir, alianzas de la clase obrera con la burguesía democrática, que van a convertirse en un dogal al cuello, en una soga al cuello del movimiento obrero, tanto en Francia y especialmente en España, donde el Frente Popular va a evitar el avance hacia la revolución socialista, preparando y allanando el terreno para el triunfo militar y político de la burguesía y de Franco, que se va a consumar, bueno, con... Ese es efectivamente en el 7º Congreso, correcto. Ahora, en el 6º Congreso del 28, la línea fue otra. La línea, a ver, ¿cuál era la línea? O sea, directamente que era hacia Alemania, ¿no? Era la socialdemocracia de ese entonces, era el ala moderada del fascismo, ¿no? O sea, una línea ultraizquierdista. Entonces, y por lo tanto no se permite ninguna alianza, ¿no? Pero previamente ya Hitler tenía una popularidad que iba incrementándose de manera exponencial en las elecciones, con un discurso encendido, con un discurso reaccionario, anticomunista, ¿no? Entonces ya era un enemigo potencial, porque hace 5 años atrás era casi nada, y poco a poco ya, además, estábamos en el 28, ya se veían y se sentían los inicios y los efectos de la crisis mundial que iba a desencadenar el siguiente año. Entonces, había ya, esto marca, sin embargo, cuál fue la línea de ese Congreso de la URSS. Fue, pues, totalmente dispararse a los pies y al estómago, ¿no? Está muy bien que traigas ese momento a la reflexión, porque estamos hablando que en los años 20, mediados de los años 20, la Tercera Internacional, crecientemente ya burocratizada, crecientemente estalinizada, va a formular una línea política que, por ejemplo, en los países semicoloniales o coloniales, se va a expresar como una línea de colaboración con las burguesías nacionales. Estamos hablando de que, por ejemplo, en el caso chino, que de la Segunda Revolución China, que se va a producir entre 1925 y 1927, que está hermosamente reflejada en la obra de André Malraux, La condición humana. No sé si la leíste, Ricky, pero está muy buena, después chequenla. Va a provocar la derrota sangrienta de la clase obrera, ¿no? Es decir, la política de la Tercera Internacional va a ser disolver a las organizaciones obreras y al Partido Comunista en las filas del Partido Nacionalista Burgués chino, que era el Kuomintang, encabezado por Chiang Kai-shek. Entendían de que el proceso que se venía a nivel mundial era democrático burgués. Y según esa lógica, como es democrático burgués, la tienen que dirigir los sectores nacionalistas burgueses. Esa era la lógica. Es decir, era la misma lógica que los mencheviques levantaban en 1904, 1905. 17. O sea, claro, hasta el 17. Que la revolución era democrática burguesa, la dirige la burguesía. Claro. Una línea
que termina que termina ahogando. En sangre, fue ahogada en sangre. O sea, ahí cuenta Malraux y la historia que para dar un escarmiento, el Kuomintang hacía funcionar las locomotoras con los cadáveres, con los cuerpos de los militantes comunistas chinos, ¿no? Entonces, cada vez que la locomotora recorría los pueblos y para hacer funcionar metían un comunista en el horno, ¿no? Y cada vez que entraba un comunista en el horno sonaba el pito de la locomotora para indicarle a todo el pueblo que estaba entrando un comunista. O sea, fue tremendamente sangriento y esa es una responsabilidad que lamentablemente Stalin y toda la Tercera Internacional tienen. Ahora, eso era un detalle, eso era en los países coloniales, semicoloniales, pero en Europa occidental es lo que la orientación que había desplegado el estalinismo era una orientación, como muy bien señalaste, Ricardo, ultraizquierdista, sectaria, aventurera, que intentaba generar procesos revolucionarios arbitraria y discrecionalmente, sin considerar las condiciones, y que se negaba a implementar una resolución que había sido establecida en el tercer Congreso de la Internacional Comunista y en particular por la situación en Alemania, que era el Frente Único Obrero, la necesidad de una táctica defensiva ofensiva, que era el Frente Único Obrero para enfrentar a los nazis, a la derecha, pero también para preparar las condiciones para la próxima revolución socialista. Entonces, la negativa por parte del Partido Comunista Alemán, de la Tercera Internacional, de llevar adelante la táctica del Frente Único Obrero, es decir, la lucha unitaria entre comunistas y socialistas para enfrentar a los nazis, va a tener consecuencias tremendas porque al negarse a hacer esta unidad conjunta, al negarse a defenderse mutuamente de los ataques fascistas, evidentemente se fue preparando el terreno para el ascenso del partido nazi y del partido de Hitler, que sin pegar un tiro terminó llegando al gobierno en enero de 1933 y abriendo las páginas de una de las páginas más negras de la historia del capitalismo contemporáneo. Es en ese momento, y esto tiene una importancia radical, Ricardo, porque los revolucionarios internacionalistas de ese momento, que estaban agrupados en la oposición de izquierda internacional encabezada por Trotsky, van a sacar una conclusión enorme de este desastre que fue el ascenso de Hitler sin disparar un tiro en enero del 33. Y la lección era que la Tercera Internacional ya no podía ser reformada, no podía ser recuperada, que se había convertido en otro cadáver putrefacto, y entonces a partir de ese momento Trotsky va a lanzar el grito de guerra: la Tercera Internacional ha muerto, urgente poner en pie un gran movimiento por la Cuarta Internacional, movimiento que va a cristalizar después en la fundación, en condiciones verdaderamente difíciles. Bueno, ahora conversaremos un poco de eso, de la Cuarta Internacional socialista, ¿no? Sí, no, porque si la tercera se dio en el marco del triunfo de la Revolución de Octubre, esta cuarta, que se venía impulsando y gestando por las secciones de la oposición de izquierda, se da un marco de ascenso de lo más reaccionario, ¿no? El fascismo, o sea, en ese marco, o sea, en un ascenso de retroceso en la lucha de clases, o sea, condiciones muy, o sea, muy desfavorables. Exacto. Y en ese marco es la que se pelea aún por reivindicar los puntos neurálgicos del marxismo, de los postulados, ¿no? Que los obreros, los explotados no tenemos nacionalidad y que lo único que puede acabar con este sistema capitalista es la revolución mundial. Exacto, el ascenso de Hitler en el 33 tiene una importancia central porque pone en evidencia que la Tercera Internacional había dejado de ser una herramienta revolucionaria
y que era necesario volver a unir el hilo histórico de la primera, de la segunda y de la tercera internacional en sus 4 primeros congresos en una nueva internacional, que esta vez evidentemente se ponía claro de que había un nuevo desafío histórico-social para la clase obrera. ¿Y cuál era ese nuevo desafío histórico-social? Era el surgimiento de la burocracia como un fenómeno social nuevo, es decir, que era desconocido. Incluso, por ejemplo, tomando un sociólogo de la burguesía como Max Weber, él planteaba que las sociedades contemporáneas, las sociedades capitalistas contemporáneas, que eran sociedades de control, necesitaban de enormes ejércitos de administradores, de funcionarios, para poder garantizar el funcionamiento de los estados, las instituciones, la economía, etcétera. Es decir, ya desde la sociología burguesa se veía este fenómeno, este nuevo fenómeno social que era el surgimiento de unas capas burocráticas para poder administrar la sociedad. Ahora, desde un punto de vista marxista, y no solamente sociológico, sino político, evidentemente se constataba que estas burocracias que estaban surgiendo al interior de las organizaciones obreras, del Estado obrero ruso, de los sindicatos, de las organizaciones sociales, etcétera, cumplían un papel político que era el ser la correa de transmisión de la política, los valores y la cultura burguesa y las prácticas burguesas al interior de las organizaciones obreras. ¿Se entiende? En ese sentido, empezaba a surgir desde la clase obrera una capa burocrática, una casta cada vez más divorciada de los intereses obreros y que empieza a actuar y a cumplir un papel de policía político al interior de las organizaciones obreras. Entonces, la Cuarta Internacional, al tiempo de recuperar lo que había planteado la primera, la segunda y la tercera internacional, se plantea también un nuevo objetivo histórico-social, que es la lucha contra la burocracia, la lucha por la democratización de las organizaciones obreras, y entonces aparece una combinación muy importante que es, por un lado, luchar por la revolución socialista en el mundo occidental, en el mundo capitalista, como se había planteado la Tercera Internacional, pero a la cual era necesario agregar la necesidad de la lucha por una revolución política en Rusia y en todos los países que se habían incorporado a la órbita soviética, por decirlo de alguna manera, la lucha por una revolución política que restituya los derechos y el poder de la clase obrera contra una burocracia crecientemente corrompida y crecientemente convertida en agente del gran capital internacional, como se va a reflejar en el año 89-91, ¿no? Entonces, la Cuarta Internacional, digo, va a surgir en condiciones muy difíciles, como vos lo señalabas, Ricardo, es decir, si la primera, la segunda y la Tercera Internacional habían sido organizaciones de masas, la Cuarta Internacional va a surgir como un esfuerzo de vanguardia de establecer una continuidad de principios, de programa y de estrategia con lo mejor que habían legado las anteriores internacionales. Lamentablemente, dicho rápidamente, esa Cuarta Internacional se va a convertir ya en los años 50 en un movimiento centrista de tendencias y lamentablemente, bueno, hoy se plantea el desafío para los socialistas revolucionarios de pelear por su reconstrucción, una reconstrucción que debe ser realizada sobre bases revolucionarias para poder transformarse en el partido mundial de la revolución socialista, que es lo que buscamos los trotskistas, ¿no? Sí, y creo que aquellos que, no solamente los trotskistas, ¿no?, sino aquellos que consideran una sociedad distinta que destruye el capitalismo, entendemos de que eso no se puede llevar a cabo desde el espontaneísmo, sino se necesita una herramienta política a escala internacional, y eso nos da la confusión de una herramienta. Ahora, también hay
como cuando se fundó la cuarta, había una necesidad de reivindicar y pelear contra el burocratismo. El día de hoy traigo a colación tu primera intervención en la cual me mencionabas de que gran sector de quienes hoy se denomina de izquierda, de quienes se reivindican ser marxistas, de que el 1 de mayo se echan el pecho y cantan la internacional, han abandonado las tesis del marxismo. Ellos plantean de que es posible cambiar la sociedad desde el Estado burgués. O sea, vía estos procesos, o sea, es decir, no plantean una independencia, o sea, o política ni de clase, es decir, ni siquiera estamos en la tercera, ni siquiera estamos en la segunda. Se ha retrocedido enormemente, ¿no, Javo? Entonces, creo que hay un elemento que nos ayuda a comprender y a entender que tenemos retos de acá. ¿Cuáles son los retos, Ahí, Javo, de los internacionalistas? Javo. Yo creo que el socialismo revolucionario ha pasado por una situación muy difícil. Estamos hablando de que cuando se produce el 89-91 y el pase abierto de la burocracia stalinista a la restauración capitalista, evidentemente provoca un gran triunfalismo ideológico burgués, ¿no? Un triunfalismo burgués que se expresó en Fukuyama, en las teorías del fin de la historia. En el terreno económico se habló sobre el fin del trabajo, el fin de las ideas emancipatorias, el fin de los grandes relatos universalistas. Bueno, es decir, se produce el triunfo de lo que conocemos como la posmodernidad, donde todo se relativiza, y entonces fueron 3 décadas, podemos decir, muy difíciles, pero que afortunadamente empezaron a cambiar. Es decir, en el caso boliviano empezaron a cambiar con el inicio de una gran lucha de clases la década pasada. Yo creo que en toda Latinoamérica se está produciendo un cambio. En el mismo Perú hemos visto procesos de resistencia regionales, locales, y hoy, de hecho, aunque no se ha podido tirar abajo al gobierno golpista de Dina Boluarte, hay un proceso de creciente reflexión crítica de organización y de movilización de diversos sectores. Es decir, estamos presenciando, Ricardo, y compañeras y compañeros que nos están viendo, el retorno de lo que Lenin planteaba la época imperialista como época de crisis, guerra y revolución. Y, por ejemplo, a partir de la guerra de Ucrania estamos viendo el aceleramiento, la agudización de contradicciones, no solo geopolíticas, como se ve con China, Rusia, sino contradicciones económicas y de la lucha de clases que están motivando el desarrollo de la lucha de clases. Entonces, los socialistas revolucionarios, evidentemente, estamos ingresando, estamos empezando a presenciar un nuevo escenario económico, un nuevo escenario internacional, un nuevo escenario político, en donde los trabajadores, las trabajadoras empiezan a moverse, empiezan a enfrentar los ataques capitalistas, y en ese marco las posibilidades de construcción o reconstrucción del Partido Mundial de la Revolución Socialista y sus diversas secciones nacionales empieza a hacerse más potable, yo digo, no sé si más fácil, pero más posible. Por ejemplo, en estos días, en un par de semanas, están las elecciones en Argentina y estamos viendo cómo una gran revolucionaria como es Miriam Bregman empieza a convertirse en el único referente para enfrentar los ataques capitalistas que las diversas fórmulas electorales plantean. Hay que ver qué es lo que va a suceder, pero más allá del resultado electoral, lo cierto es que está empezando a surgir una fuerza militante orgánicamente articulada con los trabajadores, con las fábricas, con las industrias, con el movimiento de mujeres, etcétera, que plantea esperanzas altamente positivas. Lo mismo podemos decir en Francia, con el papel que ha cumplido en las últimas huelgas que se han producido contra Macron, el papel de revolución permanente y de la corriente comunista revolucionaria que alrededor de esta gran publicación, Revolución Permanente, empieza a articular una nueva alternativa política internacional. Entonces,
el gran desafío que está planteado es cómo en cada país, en el Perú, en Bolivia, en la misma Argentina, en Brasil, etcétera, etcétera, en España, en Alemania, el puñado de socialistas revolucionarios, porque somos un puñado, empezamos a establecer relaciones cada vez más audaces y cada vez más sólidas con la clase trabajadora y con el movimiento de masas, ¿no? Es decir, creo que hay una posibilidad de empezar a pelear por el socialismo, que no es el socialismo que hemos conocido en el siglo XX, burocratizado, estalinizado, sino un socialismo desde abajo, un socialismo basado en las formas de autoorganización obrera, campesina y popular, un socialismo que se niega a convivir con las fuerzas capitalistas, y entonces estamos ante ese gran desafío, y creo que en Latinoamérica, Ricardo, es un terreno fértil para esta labor, ¿no? Sí, Javo, efectivamente tenemos un reto todos quienes nos reivindicamos marxistas de que tenemos que construir una herramienta política, ¿no? Y que bajo bajo el capitalismo es inviable humanizar, o sea, y acá una crítica a los sectores reformistas, ¿no? Que consideran de que vía diluirse en estos procesos nacionalistas sin plantear ninguna independencia de clase, estamos simplemente haciéndole creer a la masa que lucha que es posible la colaboración de clases, ¿no? Eso es imposible, inviable. Se está demostrando en la Franja de Gaza, bajo el actual sistema capitalista, Israel va a bombardear todos los días, va a haber niños que mueran, y esta barbarie que viene sucediendo, ¿no? Como decía Rosa Luxemburgo, o socialismo barbarie, creo que es el lema, ¿no? Y tenemos que pelear, tenemos que abogar por reivindicar lo que decían los clásicos, ¿no? Los pobres, los explotados no tenemos nacionalidad, y sí peleamos por el internacionalismo revolucionario, y es que está por acabar con el capitalismo. Bien, Javo, yo te agradezco bastante, que esta charla ha sido bien aleccionadora. Estoy seguro que quienes nos siguen queda muy corto el programa, yo te quiero invitar para otro programa más. Y no sé, tus palabras finales, Javo, te agradezco bastante. Bien, es verdad lo que señala Ricardo, en la última década hemos tenido muchos gobiernos nacionales y populares que apoyándose en una bonanza económica que se había producido por el auge de precios de materias primas, ¿no? Pudieron hacer algunas tímidas reformas inclusivas, legales o constitucionales, como fue en el caso boliviano. Sin embargo, estamos viendo que hoy esos progresismos se están transformando en populismos de manos vacías, ¿no? Es decir, crecientemente inclinados a resolver los problemas de la crisis capitalista atacando los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores. En ese marco, se hace urgente terminar con ese círculo vicioso que tenemos en Latinoamérica de la alternancia entre gobiernos conservadores, oligárquicos y gobiernos populares, progresistas, pero en el cual ambos terminan construyendo o revitalizando o modernizando sociedades capitalistas atrasadas y dependientes. Se hace urgente empezar a discutir, a sacar conclusiones de lo que ha sucedido en el Perú, en Bolivia, en la misma Argentina, donde lamentablemente los progresistas han allanado el camino, han facilitado el retorno de las derechas oligárquicas y reaccionarias, que lo vemos con Milei en Argentina, con Bolsonaro en Brasil, con, el fujimorismo en Perú, que tiene fuerza, Camacho en Bolivia, qué sé yo, es decir, lamentablemente la derecha no retorna de casualidad, sino que la derecha retorna precisamente apoyándose en la alfombra colorada que los progresistas han ido construyendo estos últimos años. Para terminar con ese derrotero que caracteriza la historia contemporánea latinoamericana, es urgente recuperar estas lecciones
de la primera, de la segunda, de la tercera, cuarta internacional, y poner en marcha la lucha por partidos obreros, socialistas, revolucionarios, internacionalistas, que recuperen la independencia política de los trabajadores y que empiecen a sembrar un horizonte alternativo al desastre que nos está conduciendo las fuerzas capitalistas, un horizonte alternativo para nuestros pueblos, ¿no? Y creo que ahí va a cumplir un papel central no solo la clase trabajadora, los asalariados y las asalariadas, sino también las comunidades indígenas originarias, el movimiento de mujeres, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, hay que pensar cómo articular, cómo unir democráticamente el conjunto de estos procesos de lucha para forjar los suficientes volúmenes de fuerzas que permitan aplastar el Estado burgués, la sociedad capitalista e iniciar la construcción de una sociedad socialista dirigida por los mismos trabajadores desde abajo, ¿no? Un abrazo, querido Ricardo, un saludo a todos y todas las compañeras de allá en Perú, ¿no? Muchas gracias, compañeros, compañeras que nos siguen. Y termino con esta frase, ¿no?, de Marx, que dice que la liberación de los propios trabajadores será obra y gracia de los propios trabajadores. Muchas gracias, compañero. Un fuerte abrazo a todos los compañeros. Muchas gracias. Hasta la próxima.